Una cena navideña se transforma en una trampa despiadada cuando una suegra poderosa decide humillar y aplastar públicamente a una mujer embarazada frente a toda la familia. Ella cree que puede forzar un divorcio. Cree que puede quebrar el espíritu de una futura madre. Cree que puede arrebatar a su nieto sin enfrentar consecuencias. Lo que ignora es que la mujer a la que intenta destruir bajo su dominio tiene un padre capaz de desmantelar su mundo por completo. Y cuando él atraviesa esas puertas, todo lo que los Calderón levantaron durante décadas comienza a resquebrajarse. Lo que sigue es una lucha por la dignidad, la verdad y un futuro que nadie sentado a esa mesa imaginó. Antes de adentrarnos en esta historia de crueldad, valentía y justicia inesperada, cuéntanos desde dónde nos escuchas y a qué hora estás viendo este relato. Déjanos un comentario, queremos leerte. El suave roce de los cubiertos contra la porcelana se deslizaba por el amplio comedor de la finca de la familia Calderón. Guirnaldas de luces doradas rodeaban cada columna con una calidez estudiada. Un enorme árbol de Navidad resplandecía en una esquina, decorado con ornamentos antiguos que habían pasado de generación en generación durante más de 30 años. Un coro instrumental sonaba discretamente desde altavoces ocultos, llenando el aire con una versión delicada y elegante de villancicos clásicos. Todo en la sala estaba diseñado para proyectar perfección navideña, todo excepto la expresión en el rostro de Lucía. Lucía estaba sentada en el extremo más alejado de la larga mesa, con ambas manos descansando suavemente sobre su vientre. Con 6 meses de embarazo, cada movimiento suyo era cuidadoso, casi protector. Había sentido una presión persistente en la parte baja de la espalda durante toda la tarde. El médico le había asegurado que era normal, pero la tensión acumulada de la noche la mantenía incómoda. Intentaba concentrarse en su respiración. Inhalar despacio. Exhalar despacio. Su bebé se movió bajo sus palmas, una patada suave, como si percibiera algo que ella aún no lograba nombrar. Al otro lado de la mesa, su esposo, Mateo Calderón, director ejecutivo de 33 años del grupo empresarial Novacore, levantó su copa de vino intentando aparentar entusiasmo. Le dedicó a Lucía una sonrisa breve, rígida, la misma sonrisa forzada que le había ofrecido durante meses. No había ternura en ella, ni cercanía, solo una representación vacía. La conversación giraba en torno a inversiones, alianzas políticas y la manera en que los Calderón siempre conseguían las invitaciones más exclusivas de la ciudad. Lucía escuchaba en silencio. Nunca se había sentido parte de ese mundo. Era educada, intentaba encajar, pero en lo profundo se sentía como una intrusa rodeada de muros construidos con dinero antiguo, prestigio heredado y orgullo inflexible. Presidiendo la mesa se encontraba la verdadera autoridad de la velada, Beatriz Calderón, la madre de Mateo. Su postura era impecable, su expresión imposible de descifrar y su presencia imponía silencio incluso sin pronunciar palabra. Vestía un elegante vestido verde oscuro que reflejaba la luz como una gema pulida. Su cabello estaba recogido con una precisión que dejaba al descubierto cada línea de severidad acumulada tras décadas juzgando a quienes no cumplían con sus estándares. Nunca había aceptado a Lucía. Ni el día de la boda, ni cuando se anunció el embarazo, ni mucho menos esa noche. Especialmente esa noche. Los platos principales acababan de ser retirados cuando Beatriz alzó su copa de cristal y la golpeó suavemente con una cucharilla. El sonido, agudo y limpio, atravesó la sala. La conversación se extinguió al instante. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Lucía se enderezó en su asiento, una mano presionando instintivamente su vientre. Incluso el bebé pareció aquietarse. Beatriz se puso de pie con absoluta compostura. Recorrió la mesa lentamente con la mirada, asegurándose de tener la atención de cada comensal. Cuando sus ojos se posaron en Lucía, se detuvieron, fríos, afilados, casi complacidos. Mientras nos reunimos esta noche bajo el espíritu de la familia y la honestidad, comenzó, hay un asunto que ya no puede seguir ignorándose. Un asunto que afecta directamente al futuro de este hogar. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. Rápido. Irregular. Una presión le oprimió el estómago. Buscó a Mateo con la mirada, esperando algún gesto de apoyo. Él evitó sus ojos. Beatriz continuó, cada palabra calculada. Mi hijo merece estabilidad.
Merece una compañera capaz de respaldarlo y de sostener el legado Calderón. Lamentablemente, eso no es lo que tiene actualmente. El aire abandonó los pulmones de Lucía. Se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. Mateo empujó lentamente su silla hacia atrás y se puso de pie. Sus manos colgaban rígidas a los costados. Su rostro no mostraba emoción, parecía más un ejecutor obediente que un hombre tomando una decisión. Beatriz extendió la mano bajo el centro de mesa decorado con rosas blancas y piñas doradas. Sacó una carpeta y la colocó frente a Lucía con un movimiento lento y deliberado. Dentro había documentos, papeles oficiales, un acuerdo de divorcio. Lucía los observó como si no fueran reales, como si alguien los hubiera colocado allí desde una pesadilla, no desde una mesa preparada para celebrar la Navidad. Mateo se aclaró la garganta. Lucía, creo que esto es lo mejor. Sus manos comenzaron a temblar. Su visión se nubló. Por un instante pensó que iba a perder el conocimiento y se aferró al borde de la mesa para no caer. ¿Ahora?, susurró. ¿Durante la cena de Navidad? La respuesta de Beatriz fue inmediata. No hay mejor momento. Toda la familia está presente. La verdad debe exponerse. Lucía presionó su mano contra el vientre. El bebé se movió, recordándole que no estaba sola, aunque la sala entera se sintiera cruelmente ajena. A su alrededor, los parientes intercambiaron miradas incómodas. Algunos susurraron. Una voz distante murmuró: «Pero está embarazada». Otra voz la hizo callar de inmediato. Nadie se atrevía a contradecir a Beatriz. «Mateo, por favor», dijo Lucía con un hilo de voz. «Mírame». Él mantuvo la vista fija en el mantel pulido. Parecía más pequeño, más débil, pero no frente a ella. Frente a su madre. Beatriz colocó un bolígrafo junto a la carpeta. El clic metálico resonó como una sentencia. «Fírmalo, Lucía. Esta familia merece claridad. Y tú necesitas entender tu lugar». El corazón de Lucía se resquebrajó en su pecho. Intentó respirar. Intentó calmar el temblor de sus manos, pero la humillación la rodeaba desde todos los ángulos. Los Calderón habían elegido el instante más cruel posible. El momento más vulnerable. La sala quedó inmóvil. Las luces doradas parpadearon suavemente sobre sus cabezas. El coro continuaba sonando, ajeno a que el mundo de Lucía acababa de derrumbarse. El comedor permaneció suspendido en una quietud antinatural. Nadie se movía. Nadie hablaba. Era como si la mesa entera hubiera quedado congelada en el tiempo. Las luces cálidas del techo seguían brillando con suavidad, proyectando reflejos dorados sobre la cristalería, mientras la música coral continuaba su melodía serena, cruelmente indiferente al desastre que se desarrollaba en el centro de la sala. La respiración de Lucía temblaba dentro de su pecho mientras observaba los documentos extendidos frente a ella. Los bordes del papel comenzaban a curvarse bajo la presión de sus dedos inestables. Su estómago se contrajo y, de manera instintiva, llevó una mano a su vientre, intentando calmarse a sí misma y a la vida que crecía en su interior. Cada sonido se amplificaba. El leve tintinear de una cucharilla al otro extremo de la mesa. El susurro de una falda de seda cuando alguien se movía incómodo en su asiento. El murmullo bajo de la chimenea, que normalmente aportaba calidez, ahora se sentía distante, casi ajeno. Alguien carraspeó. Otra persona murmuró algo ininteligible. Pero nadie habló con claridad. Nadie se dirigió a ella. Nadie preguntó si estaba bien. Su visión volvió a nublarse. Parpadeó con fuerza intentando contener las lágrimas, pero una gota cálida escapó y descendió lentamente por su mejilla, cayendo directamente sobre la primera hoja del acuerdo.
La tinta se corrió ligeramente donde la lágrima impactó. Lucía la limpió con torpeza, avergonzada a pesar de no haber cometido ninguna falta. Estoy embarazada, dijo finalmente, con la voz rota. ¿Por qué hacen esto ahora? No estaba segura de a quién se dirigía. ¿A Mateo? ¿A Beatriz? A toda la sala. El silencio se prolongó unos segundos más de lo soportable. Entonces, una prima de Mateo, sentada frente a ella, susurró apenas audible. Esto no está bien. Beatriz giró la cabeza lentamente hacia ella. La prima se irguió de inmediato, bajó la mirada y se quedó en silencio. El mensaje había sido claro. Lucía intentó tomar aire, pero la inhalación se quedó atrapada a medio camino. Su pecho se tensó. El bebé se movió otra vez, casi como respondiendo a su angustia. Colocó ambas manos sobre su vientre y susurró con tanta suavidad que solo su hijo podía oírla. Todo va a estar bien. Estoy aquí contigo. Las palabras estaban destinadas a tranquilizar, pero salieron temblorosas. Levantó la mirada hacia Mateo una vez más, buscando aunque fuera una chispa de humanidad. Él seguía mirando el mantel, los hombros rígidos. Parecía un hombre que había cedido el control de su vida por completo, permitiendo que su madre dictara la destrucción de su familia. Un calor denso subió por el rostro de Lucía. No era ira todavía. Era el dolor profundo de alguien que había amado sin reservas y había recibido muy poco a cambio. A unos asientos de distancia, uno de los tíos mayores se inclinó hacia otro y murmuró. Podría desmayarse. Mírala. El otro lo hizo callar rápidamente, pero Lucía ya lo había escuchado. Un mareo la invadió. Las paredes parecieron oscilar. Se aferró al borde de la mesa para mantenerse erguida. Las luces navideñas se difuminaron en círculos blancos y dorados. Los susurros comenzaron a recorrer la sala, bajos, venenosos. Por eso Beatriz nunca la quiso. Debió saber cuál era su lugar. Al menos el niño seguirá siendo un calderón. Cada frase era como una aguja clavándose en su piel. Beatriz volvió a sentarse con parsimonia, satisfecha con el curso de los acontecimientos. Dobló la servilleta con precisión y la colocó sobre su regazo, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Que alguien le traiga agua, ordenó. Parece inestable. No había compasión en su voz, solo desprecio. Un camarero se acercó rápidamente con un vaso. Sus manos temblaron al colocarlo frente a Lucía. Gracias, murmuró ella, apenas audible. Intentó llevar el vaso a los labios, pero su mano tembló con tanta fuerza que el agua se derramó sobre el mantel. La tela blanca absorbió el líquido, dejando una mancha oscura que se expandió lentamente. Beatriz chasqueó la lengua. Ni siquiera puede sostener un vaso. El ambiente se volvió aún más frío. Lucía bajó el vaso. Estoy abrumada, dijo. Estoy embarazada. Este no es el momento para esto. Por favor, ¿podemos hablar en privado? Beatriz negó con firmeza. No hay nada más que discutir. La familia merece claridad, sin secretos. Su mirada se detuvo en el vientre de Lucía. Será mejor que aceptes esto antes de que nazca el niño. Esta familia requiere orden, no confusión. El corazón de Lucía se hundió. No lograba comprender cómo alguien podía ser tan cruel, especialmente una mujer que hablaba de su propio nieto. Otra lágrima rodó por su mejilla, seguida de otra. Cayeron silenciosas sobre el mantel y luego sobre los papeles. Me siento fatal por ella, susurró alguien. Cállate, respondió otra voz. Beatriz podría oírte. La tensión se volvió asfixiante. Lucía cerró los ojos por un instante. Intentó imaginar paz. Su antiguo apartamento. Chocolate caliente. Mantas suaves. Risas sinceras. Un lugar donde el amor no era una moneda de cambio. Pero el recuerdo solo hizo más profundo el dolor al darse cuenta de lo lejos que había quedado esa vida. Cuando abrió los ojos, una lágrima descendió por su barbilla y cayó sobre su vestido. Se la secó con rapidez, avergonzada una vez más. Miró hacia los ventanales altos al fondo del comedor. La nieve comenzaba a caer afuera, copos blancos girando lentamente en el aire nocturno. Nieve de Navidad. La que solía reconfortarla. Esa noche,
solo le recordaba el frío que la rodeaba. Nunca pensé que tratarías así a la madre de tu nieto, susurró finalmente. Su voz se quebró en la última palabra. Nadie respondió. El silencio empezó a resquebrajarse lentamente, no con palabras, sino con pequeños movimientos incómodos. El roce de una silla contra el suelo pulido. El tintinear nervioso de un tenedor al tocar un plato. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero la incomodidad flotaba densa, como una niebla espesa que llenaba cada rincón del comedor. Lucía permanecía sentada, las manos aún sobre su vientre, como si intentara crear una barrera invisible entre su hijo y la hostilidad que la rodeaba. Cada respiración le pesaba más que la anterior. Sentía el latido de su corazón en los oídos, rápido, irregular, aterrorizado, pero persistente. Beatriz Calderón alzó ligeramente la barbilla, preparándose para continuar. Tenía la expresión de alguien que no había terminado su discurso, de alguien acostumbrada a ser escuchada sin interrupciones. Golpeó suavemente el borde de su copa con la yema de los dedos, reclamando atención de nuevo. Seamos absolutamente claros, dijo. Esta decisión no es impulsiva. Es necesaria. Su mirada volvió a clavarse en Lucía, sin rastro alguno de compasión. Lucía intentó incorporarse un poco más en la silla. Su espalda tembló, pero se obligó a mantenerse erguida. Lucía nunca se ha adaptado a los estándares de esta familia, continuó Beatriz. Carece de disciplina, se desborda emocionalmente y no ha sabido asumir la responsabilidad que implica pertenecer a este apellido. Las palabras golpeaban como puñetazos. Lucía apretó los dedos contra su vientre y repitió mentalmente, calma, calma, el bebé siente todo. Incluso su embarazo ha sido problemático, añadió Beatriz. No es justo que mi hijo cargue con alguien que no puede sostenerse por sí misma. Lucía sintió como la sangre le abandonaba el rostro. He hecho todo lo que he podido, dijo en un hilo de voz. He seguido cada indicación médica. He ido a todas las citas. He intentado manejar el estrés. Beatriz esbozó una sonrisa apenas perceptible, casi burlona. Tus emociones son frágiles.
Tu salud es impredecible. Te desmayaste en la gala benéfica del mes pasado. Cancelaste compromisos importantes. No puedes cumplir con las obligaciones sociales de Mateo. Eran complicaciones del embarazo, respondió Lucía. El médico dijo que debía descansar. Y descansaste, replicó Beatriz, mientras mi hijo daba explicaciones por ti. Eso lo deja en evidencia. Nos deja en evidencia a todos. Un calor espeso le subió al pecho a Lucía. Vergüenza, confusión, rabia contenida. El bebé se movió de nuevo, inquieto. Buscó a Mateo con la mirada, suplicándole en silencio que interviniera. Él respiró hondo y, sin mirarla, repitió casi palabra por palabra lo que su madre había dicho. Últimamente te has visto superada. Todo recae sobre mí. Los eventos perdidos, la tensión constante. ¿Mamá tiene razón? Lucía lo miró como si no lo reconociera. Estoy embarazada de tu hijo, dijo. Pensé que estábamos atravesando esto juntos. Mateo evitó su mirada. Solo quiero lo mejor para el bebé. Este nivel de estrés no es sano. Un murmullo recorrió la mesa. ¿Estrés causado por qué? Preguntó Lucía, con la voz quebrada. ¿Por estar agotada? ¿Por sentirme sola? ¿Por intentar sostenerlo todo? Beatriz intervino de inmediato. Estrés causado por tu incapacidad para adaptarte. No por el embarazo. Lucía negó lentamente con la cabeza. Estoy haciendo todo lo que puedo. Amo a este bebé. Beatriz tamborileó un dedo sobre el mantel. El amor no es suficiente. La estabilidad sí. Yo doy cuidado. Doy presencia. Doy amor, insistió Lucía. Pero no fortaleza, sentenció Beatriz. Algo dentro de Lucía se contrajo con violencia. El aire parecía escasear. Mateo se removió en su asiento. No puedo seguir defendiendo los mismos problemas, dijo. Tengo inversores, una empresa que dirigir. No puedo con todo. Lucía lo miró, devastada. Nunca te pedí que estuvieras en todas partes. Solo te pedí que estuvieras conmigo. Las lágrimas finalmente se liberaron, cayendo en silencio sobre el mantel. Beatriz cortó el momento con frialdad. No estamos aquí para debatir emociones. El matrimonio ya no es viable. Y este niño merece un futuro sin caos. ¿Crees que yo soy el caos? Susurró Lucía. Beatriz asintió. Sí. Y debe terminar. Lucía bajó la mirada hacia los documentos una vez más. No eran papeles. Eran una sentencia. No por algo que hubiera hecho, sino por algo que nunca le permitieron ser. Y en ese instante, bajo el dolor aún palpitante, algo nuevo empezó a formarse en su interior. No era rabia descontrolada. ¿Era claridad? Una comprensión silenciosa de que la historia que estaban construyendo sobre ella era falsa. Apoyó suavemente la palma sobre su vientre. Su respiración se estabilizó. Esto no es la verdad, susurró. Y algún día lo sabrán. La tensión en el comedor se volvió casi física, presionando la piel, los pulmones, el alma. Beatriz se levantó con lentitud calculada y rodeó la mesa. Sus tacones resonaban con autoridad. Se detuvo detrás de Lucía. Como parece que aún hay confusión, dijo, lo aclararé. Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. El sonido fue seco, definitivo. Esto es evidencia, añadió, de por qué no eres adecuada para esta familia. Lucía miró los documentos, aturdida. ¿Qué es esto? Pruebas, respondió Beatriz. Informes médicos. Correos. Registros. Abrió la carpeta y mostró la primera hoja. Aquí consta tu desmayo por estrés y mala alimentación. Eso fue una complicación del embarazo, replicó Lucía. Fue un escándalo público, corrigió Beatriz. Pasó la siguiente página. Aquí, eventos cancelados. Ausencias. Explicaciones que mi hijo tuvo que dar. Lucía se volvió hacia Mateo. Me dijiste que estaba bien quedarme en casa. Él bajó la cabeza, incapaz de responder. Beatriz cerró la carpeta con un golpe suave. Esta familia no tolera la debilidad. Lucía levantó la cabeza. El embarazo no es debilidad. En tu caso, lo es, dijo Beatriz sin titubear.
La habitación entera contuvo el aliento. Lucía sintió que el aire se volvía más denso, casi irrespirable. El silencio ya no era solo incómodo, era opresivo. Cada adorno navideño parecía observarla desde su brillo frío, como testigos mudos de una humillación cuidadosamente orquestada. Beatriz Calderón permanecía erguida frente a ella, con la serenidad de quien cree tener el control absoluto. Sus manos se apoyaron levemente en el respaldo de la silla de Lucía, un gesto sutil, invasivo, diseñado para recordarle quién mandaba allí. «Permíteme explicarte algo con claridad», dijo Beatriz, bajando apenas la voz. «Si decides no cooperar, nos veremos obligados a actuar legalmente». Lucía frunció el ceño, confundida, alarmada. «¿Legalmente? ¿Por qué?». Beatriz inclinó la cabeza con una calma que helaba la sangre. «Custodia preventiva. Protección del menor. Preservación del apellido Calderón». Un murmullo recorrió la mesa, esta vez más intenso. Incluso quienes habían permanecido impasibles parecían estremecidos por lo lejos que estaba dispuesta a llegar. El corazón de Lucía empezó a latir con fuerza dolorosa. «No puedes quitarme a mi hijo». «Sí puedo», respondió Beatriz sin alterarse, «si el tribunal considera que no eres emocionalmente estable o capaz de ofrecer un entorno adecuado». A Lucía se le cortó la respiración. El mundo pareció inclinarse ligeramente. Sus manos temblaron al presionar su vientre, protegiendo instintivamente al bebé. Mateo se aclaró la garganta y se sentó más recto. «Mamá solo quiere asegurarse de que el bebé tenga estabilidad», dijo. «Eso es lo importante». Lucía lo miró, incrédula. «¿Estás diciendo que yo no puedo darle estabilidad a nuestro hijo?». Mateo evitó su mirada. «Digo que el nivel de tensión no es saludable. Quizá lo mejor sea que un juez evalúe la situación». La voz de Lucía se elevó apenas, quebrada. «¿Tensión por qué? ¿Por estar embarazada? ¿Por estar agotada? ¿Por intentar sobrevivir a esto sola?». Beatriz intervino de inmediato. «Tensión causada por tu incapacidad para adaptarte a esta familia. No por el embarazo». Lucía negó con la cabeza, con desesperación. «Estoy haciendo todo lo que puedo. Amo a este bebé. No puedes convertir eso en una debilidad». Beatriz apoyó un dedo perfectamente arreglado sobre el mantel. «El amor no basta. Los tribunales exigen pruebas, y nosotros las tenemos». Los ojos de Lucía se abrieron con horror. «¿Pruebas de qué?». Beatriz levantó de nuevo la carpeta. «Tus episodios médicos. Tus crisis emocionales. Tus desmayos. Tus ausencias. Todo documentado. Todo preocupante». «Eso es normal en un embarazo complicado», dijo Lucía. «Cualquiera puede verlo». «Cualquiera menos la ley», respondió Beatriz. «Y el apellido Calderón no puede arriesgarse a la inestabilidad». Una oleada de náuseas recorrió a Lucía. Cerró los ojos brevemente mientras el mareo la obligaba a respirar despacio. El bebé se movió inquieto, como si sintiera el peligro. Una de las tías mayores se inclinó hacia adelante, con cautela. «Beatriz, quizá esto es demasiado. Está embarazada». La mirada de Beatriz fue suficiente para silenciarla. Lucía buscó ayuda con la mirada. El comedor se sentía más frío que el propio invierno que aguardaba fuera de aquellas paredes. Ni las velas encendidas ni el brillo dorado de las luces navideñas lograban disipar la crudeza que se había instalado en el aire. Lucía podía sentirla oprimiéndole los hombros, cerrándose alrededor de su pecho como un anillo invisible. Beatriz Calderón observaba con una calma quirúrgica, sin prisa, sin emoción. Levantó su copa de agua y dio un sorbo lento, concediéndole tiempo a Lucía para absorber la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Los documentos del divorcio permanecían en el centro de la mesa, rodeados por el elegante centro navideño que ahora parecía una burla cruel. «No prolonguemos esto más», dijo Beatriz finalmente. «Es hora de firmar». Lucía tragó con dificultad. Su garganta estaba seca. El bebé se movió de nuevo, inquieto. Intentó respirar hondo, pero el aire parecía no llegar a sus pulmones. «No puedo pensar con claridad», susurró. «Estoy abrumada. Este estrés no es bueno para el bebé». Beatriz descartó la preocupación con un leve gesto de la mano. «El niño estará bien».
Lo que importa ahora es dar estabilidad a esta familia. Estabilidad para ti, replicó Lucía con voz débil. No para mí. No para mi hijo. La mirada de Beatriz se endureció. Estabilidad para todos. Un niño no debe nacer en medio del caos. Lucía sintió que algo le atravesaba el pecho al escuchar aquella palabra. Yo no soy caos, dijo. Soy una madre intentando proteger a su hijo. La comisura de los labios de Beatriz se elevó apenas. Entonces protégelo cooperando. El mareo volvió con fuerza. Lucía apoyó una mano en la mesa para no perder el equilibrio. Escuchó murmullos nerviosos a su alrededor. Alguien comentó en voz baja que parecía a punto de desmayarse otra vez. Beatriz los ignoró. Tomó el bolígrafo y lo colocó directamente en la mano temblorosa de Lucía. El metal estaba frío, casi helado. Firma ahora. Lucía miró el bolígrafo. Sus dedos no dejaban de temblar. El bebé se movió con más insistencia, como si percibiera su pánico. Necesito tiempo, dijo. Necesito respirar. Pensar. Beatriz se inclinó hacia ella. El tiempo es precisamente lo que no tienes. O firmas ahora o mañana mismo iniciaremos el proceso legal por la custodia. La voz de Lucía se quebró. Por favor, esto no está bien. Beatriz se enderezó con una dignidad despiadada. Lo correcto es irrelevante. El futuro del apellido Calderón es lo único que importa. Las lágrimas de Lucía comenzaron a caer sin control, emborronando la tinta del documento. Las palabras parecían moverse ante sus ojos. El mundo se redujo a ese instante. Mateo se removió incómodo en su asiento. Quizá deberíamos terminar esto, dijo. Ya es difícil para todos. Lucía lo miró con incredulidad. ¿Difícil para todos?, susurró. Soy yo quien lleva a nuestro hijo. Soy yo quien pierde su matrimonio. Soy yo a quien estás abandonando. Mateo desvió la mirada. La culpa cruzó su rostro, pero no fue suficiente para hacerle levantarse. Beatriz lo fulminó con la mirada. No dudes, Mateo. Esto es necesario. Luego volvió a centrarse en Lucía. Firma. Lucía presionó una mano contra su vientre, susurrándole a su bebé en silencio. Estoy contigo. Toda la sala observaba. Nadie hablaba. Nadie intervenía. Sus dedos se cerraron lentamente alrededor del bolígrafo. Esto no es una decepción, susurró. Esto es mi matrimonio. Lo fue, corrigió Beatriz. Hasta que demostraste no estar a la altura. Lucía cerró los ojos un segundo. El bebé dio una patada suave, como una súplica muda. Luchar o proteger. Sus lágrimas cayeron sobre la línea de la firma. Con la mano temblorosa, escribió su nombre. Cada letra parecía arrancarle algo por dentro. Cuando terminó, el aire abandonó su pecho en una exhalación rota. Se sentía vacía, hueca, como si le hubieran arrancado algo esencial. Un murmullo recorrió la mesa. Beatriz recogió los documentos con satisfacción. Excelente. El asunto queda resuelto. Lucía miró sus manos. No dejaban de temblar. El bebé se movió suavemente bajo su palma, como si sintiera que algo había cambiado para siempre. Ahora podemos continuar con la cena, añadió Beatriz. La incredulidad golpeó a Lucía con fuerza. Continuar, como si no acabaran de destrozarla frente a todos. No pudo hablar. No pudo llorar más. La humillación ya no solo era total, era celebrada. Y en lo más profundo de ella, bajo el miedo y el dolor, algo pequeño pero feroz empezó a despertar. Durante largos segundos después de firmar, Lucía no escuchó nada. Ni la música coral de fondo, ni el tintinear de los cubiertos, ni los murmullos apagados de los familiares. Todo quedó sepultado bajo el estruendo de su propio corazón golpeando con fuerza en su pecho. El mundo se había reducido a sensaciones fragmentadas, el frío metálico del bolígrafo aún entre sus dedos, la tinta húmeda sobre el papel, el ardor en los ojos, el peso insoportable de la pérdida. Había renunciado a su matrimonio mientras llevaba en su interior al mismo hijo que ese matrimonio había creado. Dejó el bolígrafo sobre la mesa con lentitud. Sus manos seguían temblando. Su respiración era superficial, irregular, como si cada aliento requiriera un esfuerzo consciente.
La humillación aún le quemaba la piel, pero algo más profundo comenzó a moverse bajo ese dolor. Apoyó ambas manos sobre su vientre, no solo para calmarse, sino para recordarse por qué no podía romperse del todo. El bebé se movió de nuevo, una presión suave y firme que la ancló al presente. Aquel pequeño gesto la sostuvo de una manera que nada más había logrado esa noche. Inspiró despacio. Expiró. Levantó la cabeza. Toda la mesa la observaba, esperando ver a una mujer derrotada, una mujer que se derrumbaría, que aceptaría su lugar más bajo dentro de aquella jerarquía implacable. Esperaban verla desaparecer. En lugar de eso, Lucía empujó la silla hacia atrás y se puso de pie. El movimiento recorrió la habitación como una onda silenciosa. Varias personas se incorporaron instintivamente. Algunos camareros se quedaron inmóviles. Las luces navideñas se reflejaron en sus mejillas húmedas, pero había algo nuevo en su mirada. Algo firme. Sus rodillas temblaban, pero permaneció erguida. Una mano descansaba protectora sobre su vientre. Su postura era frágil, sí, pero cargada de una fuerza inesperada que ni ella misma había reconocido hasta ese momento. Mateo se sobresaltó. Lucía, siéntate, dijo. No deberías estar de pie. ¿Acabas de firmar? Ella lo miró por primera vez sin súplica. Sé exactamente lo que acabo de hacer, respondió con voz suave, estable. Beatriz alzó una ceja con ligera diversión. ¿Hay algo más que quieras añadir? El asunto ya está cerrado. Lucía giró lentamente hacia ella. Algo encajó dentro de su pecho. El miedo que la había dominado durante horas aflojó su agarre. Sí, dijo. Hay algo que quiero decir. El comedor quedó en silencio otra vez, pero no era el mismo silencio. Ya no era de incomodidad ni de lástima. Era expectante. Lucía apoyó las manos en el respaldo de la silla. Su respiración se reguló. Cuando habló, su voz salió más firme. He permanecido callada toda la noche. He intentado ser respetuosa. He intentado ser paciente. He intentado comprender. Hizo una pausa. Pero he terminado de guardar silencio. Algunos familiares intercambiaron miradas sorprendidas. El cambio era evidente. La expresión de Beatriz se endureció. Pero este niño sigue siendo mío. Y no permitiré que nadie me trate como si fuera desechable. Un murmullo recorrió la mesa. Alguien susurró un bien dicho. Otra persona contuvo el aliento. Lucía continuó. Me llamaste débil. Dijiste que soy inestable. Dijiste que el embarazo me hace incapaz. Pero llevar un hijo no es debilidad. Sobrevivir a esta noche no es debilidad. Amar a mi bebé no es debilidad. Beatriz se reclinó en su silla con una sonrisa tensa. Los discursos emocionales no cambian nada. Lucía no vaciló. No intento cambiar tu opinión. Tú decidiste esto mucho antes de que yo entrara en esta casa. Respiró hondo. Pero no permitiré que este momento defina quién soy ni la madre que seré. Mateo se levantó a medias, confundido. Lucía, por favor. Necesitas descansar. El estrés no es bueno para el bebé. Ella lo miró con un cansancio profundo. Si realmente te importara el estrés, Mateo, no habrías permitido que esto ocurriera. Sus palabras fueron suaves, pero pesadas. Él se quedó inmóvil. Intenté ser la esposa que queríais, continuó Lucía. La nuera que tu madre aceptaría. Nada fue suficiente. Y he terminado de intentarlo. Beatriz entrecerró los ojos. No finjas que tienes poder aquí. Lucía sostuvo su mirada sin parpadear. No necesito poder para decir la verdad. Algunos rostros se desviaron, avergonzados. Otros empezaron a mirarla con un respeto que nunca le habían mostrado. Puede que me vaya de esta casa, dijo Lucía, pero me voy con mi hijo. Me voy con mi dignidad. El bebé se movió de nuevo. Ella respiró a través de la emoción. Queríais hacerme sentir pequeña, añadió. Pero lo que hicisteis fue recordarme por qué debo ser fuerte. Por un instante fugaz, Beatriz pareció inquieta. Apenas un segundo. Pero Lucía lo vio. Este niño merece una madre que se mantenga en pie incluso cuando su corazón se está rompiendo, concluyó. Y no he terminado. Ni esta noche. Ni nunca.
El silencio que siguió fue distinto. No era vacío. Era cambio. El silencio aún flotaba pesado en el comedor cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Un sonido ajeno a la escena atravesó el aire como una grieta, el profundo crujido de las grandes puertas de entrada abriéndose. Varias cabezas se giraron al unísono. Las conversaciones se apagaron por completo. Aquella casa era estricta con el protocolo. Las visitas inesperadas no existían. Mucho menos durante una cena familiar tan cuidadosamente orquestada. Los pasos que siguieron fueron firmes, constantes, avanzando por el vestíbulo de mármol con una determinación imposible de ignorar. Cada uno resonaba con un peso distinto, como si no perteneciera al mismo mundo que la tensión artificial del comedor. Beatriz Calderón frunció el ceño. ¿Quién se atreve?, empezó a decir. Las puertas del comedor se abrieron. Un hombre alto entró en la sala, cubierto por un abrigo oscuro salpicado de nieve reciente. Su presencia llenó el espacio antes incluso de que hablara. Tenía los hombros anchos, la postura recta y una expresión serena, pero cargada de una autoridad natural que no necesitaba elevar la voz para imponerse. Tras él caminaban dos miembros de seguridad discretamente vestidos y un tercer hombre que sostenía un maletín de cuero. La mesa entera se tensó. Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. Reconocía ese andar. No lo había escuchado en años, pero había marcado toda su infancia. Era un sonido protector, inconfundible. Sus labios se entreabrieron. ¿Papá? Rafael Quintana la miró directamente. Su expresión cambió al instante. La firmeza se quebró y dio paso a una preocupación profunda y genuina. Cruzó la sala sin prestar atención a los rostros atónitos que lo rodeaban. Cuando llegó hasta Lucía, colocó ambas manos sobre sus hombros y luego bajó una con cuidado hasta apoyarla suavemente sobre el vientre. ¿Estás bien, cariño?, preguntó con voz baja, controlada, pero cargada de emoción. En cuanto supe que algo no iba bien, vine lo más rápido que pude. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez no eran de humillación. Eran de alivio, de reconocimiento, de seguridad. Beatriz se levantó bruscamente. ¿Qué significa esto?, exigió. Nadie tiene permiso para irrumpir en mi casa de esta manera. Rafael giró la cabeza con lentitud. Su mirada se volvió fría. Tu casa tiene retenida a mi hija, respondió. Y por lo que veo, no está segura aquí. Un murmullo estalló alrededor de la mesa. ¿Su hija? ¿Has dicho Quintana? Rafael Quintana. El rostro de Beatriz perdió color. Reconoció el apellido de inmediato. Mateo se levantó torpemente, pálido. Lucía, nunca nos dijiste. Ella inhaló con calma. Nunca me preguntasteis. El comedor se llenó de susurros. Algunas miradas se volvieron nerviosas. Otras, repentinas y calculadoras. Beatriz se obligó a recomponerse. Eso no cambia nada, dijo. Un apellido no borra la inestabilidad. Rafael no le respondió. Extendió la mano hacia el maletín que llevaba su acompañante. Este lo abrió y le entregó una carpeta gruesa, perfectamente organizada. Rafael la colocó sobre la mesa, justo frente a Beatriz. En realidad, dijo con serenidad, lo cambia todo. Beatriz levantó la barbilla. No necesito ver lo que sea que hayas traído. Sí, lo necesitas, respondió Rafael. Estos documentos detallan tu interferencia directa en el matrimonio de mi hija. La manipulación de informes médicos. La presión psicológica ejercida esta noche. Y algo más preocupante aún. Abrió la carpeta. Registros financieros vinculados a Calderón Inversiones. Movimientos encubiertos. Transacciones ocultas. Decisiones tomadas sin aprobación del consejo. El aire pareció desaparecer del comedor. Eso es absurdo, espetó Beatriz. No tienes ningún derecho. Tengo todo el derecho, la interrumpió Rafael. Mi grupo empresarial posee, desde hace años, una participación significativa en tu compañía. El silencio fue absoluto. Mateo se dejó caer lentamente en su silla, en shock. Beatriz parpadeó, descompuesta por primera vez. Rafael avanzó un paso, colocándose delante de Lucía de forma protectora.
He permanecido en silencio por respeto a mi hija, continuó. Porque ella pidió paz. Pero lo que no voy a tolerar es que humilles a una mujer embarazada y amenaces con arrebatarle a su hijo. Su voz se volvió más grave. Ni que utilices el miedo como arma. Beatriz intentó hablar, pero no logró articular palabra. Rafael giró entonces hacia Mateo. Y tú, dijo, permitiste que todo esto ocurriera. Dejaste que tu madre destrozara a tu esposa delante de todos. Eso tendrá consecuencias. Mateo abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Rafael volvió a mirar a Lucía. Su voz recuperó la suavidad. Vámonos a casa, cariño. No tienes que quedarte aquí ni un minuto más. Lucía exhaló por fin. El bebé se movió suavemente bajo. Las puertas de la finca se cerraron detrás de Lucía con un sonido grave y definitivo. El aire frío de la noche la envolvió, pero no le resultó hostil. Al contrario, le devolvió la sensación de estar viva. Inhaló profundamente mientras la nieve caía suave, silenciosa, casi protectora. El coche avanzó lentamente por el camino iluminado. Lucía apoyó la cabeza contra el respaldo. Su mano descansaba sobre su vientre. El bebé se movió con calma, como si comprendiera que el peligro había quedado atrás. Ya pasó, dijo Rafael con suavidad. Estás a salvo. Lucía cerró los ojos. Por primera vez en meses, su cuerpo dejó de temblar. Aquella noche no volvió a llorar. Las consecuencias llegaron rápido. En menos de 48 horas, los documentos presentados por Rafael provocaron una investigación interna en Calderón Inversiones. El consejo directivo destituyó a Beatriz de todas sus funciones. Las irregularidades salieron a la luz. El apellido que ella había usado como arma se convirtió en su condena. Mateo perdió su puesto semanas después. Las explicaciones ya no bastaban. El silencio que había elegido lo había dejado solo. Lucía no volvió a recibir llamadas, ni amenazas, ni presiones. La custodia jamás fue cuestionada. Ningún juez encontró fundamento alguno para dudar de ella. Todo lo contrario. Porque la verdad, cuando se sostiene con dignidad, siempre acaba imponiéndose. Los meses siguientes fueron distintos. Lucía se mudó a la casa de su infancia. Volvió a despertar con olor a café por las mañanas y con la sensación de no tener que justificarse por existir. Volvió a reír. Volvió a dormir. El embarazo avanzó con tranquilidad. Cada revisión médica confirmaba lo mismo, madre e hijo estaban bien. Fuertes. Unidos. Cuando llegó el momento, el parto fue sereno. No hubo gritos de poder ni miradas de juicio. Solo manos que sostenían, palabras de aliento y amor verdadero. Su hijo nació una madrugada silenciosa, mientras la nieve cubría las calles una vez más. Lucía lo sostuvo contra su pecho y lloró. No de dolor. De gratitud. Nunca dejaré que te hagan sentir pequeño, le susurró. Nunca. El tiempo pasó. Lucía retomó su vida con una seguridad nueva. No buscó venganza. No necesitó demostrar nada. Construyó su futuro con la misma firmeza con la que había aprendido a ponerse de pie aquella noche. Su hijo creció rodeado de respeto, de estabilidad, de amor sin condiciones. Aprendió que la fuerza no grita, que la dignidad no se compra y que la verdadera familia protege, no hiere. A veces, en noches tranquilas, Lucía pensaba en aquella cena de Navidad. No con rabia. Con claridad. Comprendía ahora que no había sido el final de su historia, sino el comienzo real. Porque aquella noche perdió un apellido, pero ganó algo infinitamente más valioso. Su voz, su libertad y su destino. Y entendió, por fin, que ninguna mujer es débil por amar, por sentir o por proteger a su hijo. Algunas, simplemente, aún no saben lo fuertes que son. Hasta que el mundo intenta romperlas y no lo consigue. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja un corazón en los comentarios. Y si te quedaste hasta el final, gracias. Porque quedarte también es un acto de valentía.